Buenas tardes, mija linda. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo y todos los demás que están ahí claro, en cabina. Aquí está Ángel, aquí está Pedro, aquí está Aníbal, aquí está Khalil, Elizabeth y Consuelo, por supuesto. Juan Miguel, gracias por atender nuestra llamada. Tú como constitucionalista, abogado constitucionalista, la pregunta sencilla para no complicarle a nuestros oyentes, porque esto tiene muchas vertientes y ustedes los abogados saben demasiado. La pregunta es, ¿puede la Junta Central Electoral por sí misma, como ha hecho, cambiar una disposición constitucional de cuándo deben celebrarse las elecciones? No, puede cambiar la Junta Central Electoral como lo ha hecho sin apelar a más ningún otro organismo del país. Primero, gracias y muy honrado por la oportunidad de uno poder aportar un punto de vista jurídico dentro de los muchos que se van a exponer, porque junta dos abogados y tiene tres interpretaciones. Mira, lo primero es que tenemos que ver las cosas con una visión no maniquea, o sea, esto no es blanco y negro, sino ver los distintos ángulos con los cuales tú vas a leer la Constitución y las competencias institucionales de estos órganos cuyo marco sustantivo se encuentra en la Carta Magna. En este caso, la Junta Central Electoral como máxima autoridad electoral del país, que tiene sus atribuciones fijadas en la Constitución y en una ley orgánica que regula todo el proceso electoral, esto con respecto a su competencia como órgano que es la que realiza la supervisión, la realización de los comicios. La Junta Central Electoral lo que ha hecho no es cambiar una fecha. Tú lo puedes ver desde ese ángulo, es un ángulo muy maniqueo, decir, ¿ha cambiado una fecha? No ha cambiado una fecha. La Constitución establece líneas marco para ciertas cosas y otras muy precisas que no admiten interpretación. Pero bien, ¿quién organiza las elecciones? Este es el orden en que voy a plantear el razonamiento. ¿Quién organiza las elecciones? Pues la Junta Central Electoral. ¿Es la constitucionalmente competente para administrar el proceso? Sí, eso no está en discusión alguna. ¿El aspecto administrativo se encuentra fijado en el texto constitucional? No. ¿A dónde refiere esto? A una ley orgánica. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la ley orgánica electoral? Pues tiene naturaleza sustantiva, es decir, no es una ley cualquiera, no es una ley adjetiva, es, como todas las leyes orgánicas, una ley que requiere un quórum especial porque ella se inserta por la naturaleza sensible de lo que trata dentro de aspectos sustantivos, dentro de aspectos que resultan cruciales para la vigencia del Estado de Derecho y la funcionalidad del Estado como tal. Entonces, la ley orgánica electoral establece las distintas eventualidades que el legislador previó para la realización de las asambleas electorales. Las asambleas electorales son ordinarias o son extraordinarias. Creo que no hay discusión, ¿verdad? Eso está en la ley. La Constitución refirió la organización, el aspecto administrativo a esa ley. Claro. ¿Qué prevé la ley orgánica en caso de que se frustre una asamblea electoral ordinaria? Le pregunto yo a ustedes. Pues prevé los mecanismos de realización de una asamblea extraordinaria. Es decir, si no se pueden hacer una elección ordinaria, la ley prevé cómo hacerlo. Y establece ciertas líneas marcos y delega en la autoridad de esta institución que tiene rango constitucional la realización de esto. ¿Qué ha hecho la Junta? Bueno, dentro del marco de lo que le permite la Constitución y la ley orgánica, pues disponer administrativamente la realización de algo que no hay necesidad de ir más allá en la discusión y en el análisis, es que hay un estado de emergencia, atención, que es una situación jurídica prevista incluso dentro del texto constitucional. Recordemos que el 262 del texto constitucional establece las situaciones, esas situaciones extraordinarias que son los estados de excepción. Claro. Situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, las instituciones, las personas, y frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. Entre ellas, obviamente, está el estado de emergencia. Incluyendo,
la no posibilidad de una modificación constitucional en un periodo de... Sí, bueno, claro, porque es que la situación, atención, es que las situaciones de excepción, el estado de excepción, es algo previsto por el constituyente, porque es la única circunstancia en la que legítimamente se pueden afectar derechos fundamentales en cierta proporción. Es decir, por eso el constituyente es tan cuidadoso, porque es una situación que se sale de lo normal, en la que están concernidos integralmente todos y cada uno de los aspectos de la funcionalidad de la sociedad. Es decir, son situaciones en las cuales la seguridad de la nación, las instituciones están afectadas, ahí están en riesgo. Entonces, obviamente, por eso hay todo un mecanismo establecido en la Constitución y en una serie de leyes especiales que se dictaron al efecto y que afortunadamente tenemos, para decir cómo es el mecanismo, que es excepcional. El presidente no lo puede hacer por su cuenta, tiene que ser autorizado por el Congreso y el Congreso le establece un plazo. Ahora bien, en esa situación excepcional, una vez declarada, con las formalidades previstas en la Constitución y las leyes, puede hacerse una convocatoria para la necesidad de una reforma constitucional. Bueno, el constituyente, previendo que eso pudiera prestarse por la misma situación excepcional a una turbación aún mayor de la vida de la nación, obviamente le prohíbe al Congreso y al Ejecutivo iniciar el procedimiento de reforma constitucional durante ese transcurso, que siempre es temporal. Ahora, es decir, esa es la salvaguarda que establece el constituyente. Ahora bien, con respecto a la organización que fue la pregunta, de la nueva fecha administrativamente fijada por la Junta Central Electoral, ella lo ha hecho dentro del marco de lo que le confiere la Constitución, y la ley, porque ciertamente puede la Junta organizar Juan Miguel, y administrar asambleas electorales extraordinarias. Doctor, doña Consuelo ha sido muy puntual y yo la comprendí en definir qué queremos, qué debemos hacer, porque ya hay un partido que ha dicho, los reformistas han dicho, esta decisión tiene que ir al Congreso. Sí, exacto. Porque la Constitución establece que la convocatoria extraordinaria tiene que ir, así como las asambleas de consulta, tienen que ir al Congreso para que el Congreso sea que establezca la fecha. La pregunta es, doctor, ¿es esta una convocatoria extraordinaria? No, Pedro lo definió cuando habló hace un momentico diciendo muy sencillamente, no, porque estamos dentro del periodo constitucional, por cuanto la convocatoria puede tener cualquier fecha, pero sigue siendo una convocatoria ordinaria. Ahora, si pasara del 16 de agosto, si pasa a ser una convocatoria extraordinaria. No, perdón. Quiero hacer una precisión, Ángel. Vayamos al 209 de la Constitución. El 209 es un artículo que tiene una parte capital y 3 numerales. Y el numeral tercero es el que nos habla de las convocatorias extraordinarias. En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, que son las dos situaciones que plantea el texto constitucional, las asambleas electorales se reunirán a más tardar, es la fecha tope que le pone, 60 días después de la publicación de la ley de la convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de un referendo. Eso se refiere en particular al referendo. Pero el texto habla de las asambleas electorales en caso de convocatoria extraordinaria. Entonces, ahí obviamente tienes que irte necesariamente a la ley. Y la ley electoral, que es la 1519, la nueva ley orgánica, establece perfectamente en el artículo 18, en los 2 numerales, que es el 13 y el 18 y el 22, que la Junta Central Electoral tiene plena capacidad para disponer las medidas para resolver esas dificultades. Es decir, eso es por mandato expreso de la ley. La Constitución te permite y te reconoce la validez de las convocatorias extraordinarias, y los detalles administrativos están en el marco de la ley, otorgándole institucionalmente competencia a la Junta Central Electoral para hacerlo. Porque ciertamente la ley prevé la posibilidad de que una asamblea ordinaria se frustre por cualquier razón. Y esta, obviamente, en el contexto de una declaratoria de estado de excepción, que es un estado de emergencia, pues obviamente encaja perfectamente en lo previsto ya por el constituyente y por el legislador.
O sea, creo que es perfectamente legal. Elizabeth. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo con su precisión. La Junta Central Electoral tiene toda la autoridad para posponer la fecha, dado que estamos en una situación de fuerza mayor, es un caso fortuito, no el país ni el mundo esperaba esta pandemia y por supuesto que había que tomar medidas. Ahora yo me voy al otro caso, si ocurriera, si no se pudieran celebrar las elecciones por causa de la pandemia, en las fechas que ya la Junta ha establecido, se crea un vacío de poder, estamos frente a una situación jurídica que requiere de una solución posiblemente política. Exacto. ¿Cuál es su recomendación como jurista experto en la materia en ese caso? Mira, hay algo que nosotros tenemos que estar claros, independientemente de los matices de interpretación, de si se requiere una opinión, vamos a decir, consultiva del Tribunal Constitucional, etcétera, porque pueden haber mil matices. Sobre algunos no habría lugar a discusión, es decir, de si la Junta es o no el órgano constitucionalmente competente para organizar las elecciones. Creo que eso sería una necedad discutirlo, es y punto. De si esto es o no razonable, a ver, que hay un principio de razonabilidad en todo lo que hace en términos jurídicos el Estado Dominicano, y esto es totalmente razonable. Es decir, que lo otro son discusiones bizantinas que yo creo que no deben distraer al país. La situación a la que nosotros como entes pensantes debemos de adelantarnos, ¿verdad?, es a prever una situación que no está bajo nuestro control. Porque lo cierto es que no hay un calendario de previsión con cierto nivel de exactitud que te permita prefigurar que para el día X o el día Y ya la situación que nos afecta estará superada. Es decir, no tiene ni siquiera el ministro de Salud Pública posibilidad de afirmarle al país que para la nueva fecha de 5 de julio o de 26 de julio, suponiendo que hay una segunda vuelta, porque estamos hablando de situaciones hipotéticas, la situación esté superada. Exacto. Es más, cuando tú ves, de hecho, las fuentes noticiosas extranjeras y ves lo que está pasando en países que tienen considerablemente mayor cantidad de recursos, mayores avances y situaciones con menos desafío que la que tiene un país pobre, en vía de desarrollo como nosotros, tú ves a estos técnicos, a estos estadistas, manejar el asunto día a día, porque ellos mismos no son capaces de decir cuándo el país se va a reabrir, cuándo van los restaurantes a funcionar. Nadie es capaz de determinar con exactitud que para el 5 de julio o el 22 de julio sea seguro organizar unos comicios. En ese caso, el país obviamente tiene una situación. Si se extiende más allá el estado de excepción, luego no podría hacerse una reforma constitucional, porque te lo prohíbe la propia Constitución. Entonces, la clase política y el gobierno, la sociedad, todo tiene que plantearse este tema con la mayor madurez y aplomo. Así es. Porque el país no puede estar a expensas por favor. Ajá. Doctor. Es que tenemos que ir, ¿no? Sí, pero dame un segundito, por favor. Sí. Doctor, estamos en medio de un estado de emergencia y la pregunta es la siguiente. ¿No tiene entonces la Junta Central Electoral autoridad para la decisión que tomó ayer? Porque los poderes se le pasó por el estado de emergencia al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, en la persona del presidente. Todas las instituciones, todas las decisiones del Estado Dominicano están supeditadas a ese estado de emergencia y a esa persona que se llama presidente de la República. Para el manejo de la emergencia, no para el tema electoral, ni para competencias que son propias de otros poderes del Estado. Operando. Claro. El punto es para no dejar la idea fuera del que no se me quede en el tintero. Habría que modificar si nos acercamos a ese extremo, necesariamente la Constitución habrá que modificar y buscarle un bajadero al manejo de esta situación. ¿Por qué? Porque el 16 de agosto, y ahí no hay posibilidad, según la interpretación, cesa el mandato constitucional del Congreso y de la Presidencia de la República. Quedaría en una sucesión presidencial fáctica el presidente de la Suprema Corte de Justicia gobernando por decreto
Y eso plantearía serios desafíos de legitimidad de sus decisiones. Juan Miguel, muchísimas gracias, y al equipo, muchísimas gracias, porque la verdad que nos están dando luz. Gracias, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Siempre a su orden. Nos fuimos, Lea.